Esto es Memoria Colectiva, un podcast del Grupo de Investigación Estados y Usos Sociales de la Ilegalidad, donde nos esforzamos por llevar a sus oídos una serie de testimonios que nos unen a todos, todas y todes como comunidad. Historias que, por más ajenas que nos parezcan, de seguro si buscamos entre nuestros amigos, familiares y cercanos, encontraremos que son más comunes de lo que creemos. Esperamos sea de su agrado. Hola a todos y todas, y bienvenidas a un nuevo capítulo de Memoria Colectiva. El día de hoy les traemos a ustedes una historia que es testimonio de lucha y resistencia. Doris es una mujer tolimense de gran entusiasmo y cuyo corazón se vio impregnado de lucha social y revolución desde muy joven. Esta es su historia y es una investigación de Julián Angarita. Doris, incentivada por un profundo compromiso social, ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a sus 24 años. Caminando entre trochas en la espesa selva, acompañada de la niebla que envolvió sus días, así como del resplandor particular de la luna y las estrellas en el campo, dedicó 16 años de su vida a la lucha armada. Con la calidez de la camaradería en los campamentos guerrilleros, Doris reafirmaba sus convicciones en la búsqueda de una transformación social real. Sin embargo, todo cambió cuando un 10 de mayo del año 2003 fue capturada en Medellín, después de decidir retornar a la ajetreada ciudad. Así, Doris fue llevada a la cárcel, un lugar por naturaleza violento contra la vida. Mi nombre es Doris Suárez Guzmán. Estuve en la prisión 14 años y un día. Fui capturada en Medellín en 2003 o 2004, no me acuerdo ya. Estuve en 5 prisiones. Fui capturada en Medellín, me llevaron para la Tramacúa, una torre 9 que fue abierta exclusivamente por una guerrillera que fue capturada, una campesina que fue capturada. Esa torre la hicimos cerrar. Luego fui para Cúcuta, luego me mandaron para Jamundí. De Jamundí estuve en Bogotá, pues porque con lo de la firma del acuerdo, entonces nos llevaron a varios prisioneros al Yari para ratificarlo. Con la firma del acuerdo de paz en 2016, Doris, así como cientos de guerrilleros desmovilizados en su misma situación, aguardaban por su liberación conforme a lo pactado en La Habana. Sin embargo, la materialización de estos compromisos tardó en llegar, generando dudas, temores y esperanzas sobre el cumplimiento de los acuerdos y la recuperación de su libertad. Ahí salí en libertad, pero fueron los 6 meses más dolorosos de mis 14 años porque fui como la incertidumbre, ¿no? De que el acuerdo se firma en septiembre en La Habana. En octubre se cochino plebiscito, en noviembre se ratifica en el Colón y la idea era que uno saliera inmediatamente y sin embargo estuve desde noviembre hasta mayo esperando todos los días que nos dejaran en libertad. Aunque Doris decidió no tener hijos, pudo presenciar la desventaja y la falta de condiciones dignas a las que eran sometidas las mujeres en las cárceles. Observó cómo estos tratos tenían un impacto adicional en las mujeres que eran cabeza de familia. Doris hablaba de esta situación como el as bajo la manga de la institucionalidad, refiriéndose al traslado y al despojo de una madre de su hijo, de su estabilidad y de su base de resistencia ante la desolación carcelaria. Bueno, las mujeres son mucho más vulnerables en la prisión, aparte de eso, pues que la mayoría están condenadas por delitos relacionados con la pobreza o con delitos relacionados con el microtráfico y son mucho más vulnerables porque como la mayoría son madre cabeza de familia, entonces el Estado ha abusado. El Estado, quiero decir el IMPEC, porque cuando la mayoría de las personas pues protestan por sus derechos que son constantemente vulnerados en el IMPEC, el as que tiene en la manga del IMPEC es que las traslada. Entonces para una mujer con hijos el traslado es una doble condena porque está alejada de sus hijos, que es lo que más quieren, ¿cierto? Su soporte emocional. Entonces eso hace que las mujeres sean mucho más arrodilladas ante el IMPEC y ante las luchas que uno promueve. Yo todo el tiempo estuve de derechos humanos, excepto en Bogotá. Pues ante las luchas que uno promueve, ellas manifiestan su temor y entonces en eso pues los hombres son mucho más solidarios entre ellos. Digo solidarios porque, por ejemplo, para los hombres es mucho más fácil entrar en un teléfono, tienen como transar a la guardia, no se sapean porque también hay argumentos. Veces un puño es un gran argumento. Entonces entre ellos, no, en cambio las mujeres son más miedosas, más dadas a la envidia, ¿cierto? A no querer, o sea, yo lo que vi, por ejemplo, las mujeres casi no tenían teléfonos celulares y cuando los tenían las mismas mujeres eran las que delataban ante la guardia, si ves, por envidia, por huevonadas.
En cambio, los hombres en esa parte sí la tienen como más clara, la utilizan como una herramienta de poder que la pueden hacer por cambalache. Las mujeres somos menos dadas a eso, más miedosas, a veces actúan son zapas por miedo, están en la misma senda y encuentran el celular, entonces utilizan castigo colectivo. Entonces es la otra o las dos que estén en la senda, bueno, las que estén en la senda por miedo delatan a la otra, que porque pronto a mí también me sancionan, como una sanción puede implicarte más días en prisión, entonces las mujeres somos menos dadas a afrontar eso. Y es que lo que Doris observó responde a las estadísticas nacionales, pues el 53% de las mujeres privadas de la libertad afirman haber cometido delitos por razones de vulnerabilidad económica. Además, el 80% afirman haber sido sometidas a algún tipo de violencia en sus hogares, ya sea sexual, psicológica o física. Es en este contexto que Doris llega a una conclusión. Es necesario reformar las leyes que solo siguen perpetuando la criminalización de la pobreza. Lo que pasa es que los únicos que vamos a las cárceles somos los pobres, ¿sí ves? O sea, los pobres no es que seamos más ladrones, solamente que no sabemos hacer las trampas ni sabemos las leguleyadas que hacen los de cuello blanco, ¿sí ves? Para mí es mucho más escabroso un delito colectivo, ¿cierto? Por ejemplo, los que roban el erario público, los que se roban la comida de los niños, el presupuesto para la comida de los niños, que alguien que te roba individualmente, ¿cierto? Eso debería modificarse en la norma. 1, 2, por ejemplo, en el acuerdo de paz quedó consignado que los delitos relacionados con el microtráfico en cuanto al cultivo, que algunas mujeres son condenadas por eso, pues que salieran en libertad, no lo han hecho. Las cárceles no resocializan porque no están diseñadas para eso, son un antro donde el más corrupto es la guardia, el más abusador es la guardia. Entonces, ¿qué ejemplo te pueden dar? Algo así como dicen los cristianos, que si la sal se daña, pues ¿qué puedes hacer vos con ellos? ¿Sí ves? Entonces toda sociedad, todo grupo humano mira la prehistoria de la humanidad y siempre han habido algunos mecanismos para castigar a los que infringen las normas que colectivamente se tracen. Lo que pasa es que las normas no las hemos trazado nosotros como pueblo, sino han sido los politiqueros. Entonces tú ves que los políticos estos de cuello blanco y son ladrones, ellos quieren casa por cárcel, pero las mujeres del común nunca pueden acceder a ellos. Hay que reformar las leyes, ¿cierto? Las leyes, ¿qué tipo de delitos se sancionan? Yo, por ejemplo, sancionaría con una enorme pena los delitos colectivos y no tanto los individuales. No es lo mismo si yo te robo un reloj a que si yo le robo el presupuesto, por ejemplo, a los niños, ¿cierto? Y no les compro bienestarina, sino les compro una mierda o algo que no hacen. No es lo mismo vos que me lo ves a mí, a yo que vaya a hacer un puente, ¿cierto? Y por ahorrarme dinero, por robar, entonces lo hago en malas condiciones y pueden haber accidentes, ¿no? Y como muchas mujeres, por ejemplo, se vieron obligadas a delinquir, ¿cierto? Porque no había condiciones laborales, lo que hay es que todo está ligado. Entonces tiene que ver con la educación, que vos tengas oportunidades laborales en condiciones dignas, ¿cierto? Que tengamos los derechos fundamentales garantizados. Ninguna mujer sensata va a ir a vender marihuana por una pifia, que es lo que le dan, arriesgando su vida y su libertad y sus hijos. O sea, lo hacen es por necesidad, son delitos relacionados con la pobreza. La falta de oportunidades dignas es un factor que aumenta radicalmente las conductas delictivas de las mujeres, pues el 80% de las mujeres en la cárcel son madres cabeza de hogar, y en su mayoría, en algún momento de su vida, se han visto sin la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de su núcleo familiar. Doris observaba y sufría también la reproducción de conductas patriarcales que llegaban a ser asumidas por las mismas mujeres en estos espacios, diseñados sin un enfoque diferencial alguno y que no consideran particularidades a la hora de impartir justicia. Es que, por ejemplo, las prisiones han sido hechas para hombres y mujeres, en lo mismo no tienen en cuenta esas particularidades. O sea, sí deben haber lugares especiales. O sea, por ejemplo, los delitos que yo veía que me parecían execrables y que siguen reproduciéndose. O sea, muchas mujeres estaban allá porque le echaban ácido a la otra, al amante de su amante, ¿cierto? O sea, seguimos con el esquema que muestran en las telenovelas. Entonces yo lo que siento es que las que debemos empezar por replantearnos, por hacer la crítica y la autocrítica, somos las mujeres, de qué tipo de formación estamos dando, no discursiva, en los hechos. ¿Sí es? Entonces, por ejemplo, yo cuestiono mucho lo de las novelas que siguen reproduciendo el esquema, el mismo discurso que tú le digas a una mujer porque tiene varios novios, que perra, quizás no sé qué.
lo he visto y allá se planteaba eso, o sea, en la cárcel el machismo que yo vi en las mujeres, eso fue una cosa impresionante. Creería es que las mujeres debemos tener las mismas oportunidades que los hombres, ¿cierto? Cerrar esas brechas salariales, pero yo aspiro a que un día hombres y mujeres seamos lo mismo, o sea, que lo que importa es que seas persona. Bueno, debes entender la formación y la edad que tengo también. Para mí, acá hay muchas mujeres que están en cargos de dirección, pero no es mérito mío. O sea, yo no las elijo porque sean mujeres, sino porque son unas viejas buenas, trabajadoras. Y los hombres no tienen el menor empacho en ser mandados por mujeres porque son viejas buenas, ¿cierto? Si yo pongo una mujer solamente a que demando solamente porque tenga ovarios, pues lo van a rechazar y es normal, ¿sí ves? Pero si es una mujer buena, no, y eso pasaba en la guerrilla. Entonces yo aspiro es a que no importa si eres hombre, mujer, trans, como seas, eres una persona, eres un ser humano y en los oficios que tienes cumples unas funciones, unos roles de manera eficiente y por eso mereces el cargo. Con la firma del acuerdo de paz, se proponía apoyar los proyectos económicos de los excombatientes para facilitar su reinserción a la vida civil. Es a través de esta iniciativa que Doris, junto a un grupo de camaradas, tras descartar varias ideas y con apoyo de un proyecto incentivado por la Universidad Nacional, decidió empezar su proyecto productivo que mantiene actualmente, vendiendo cervezas artesanales en un sitio cuya construcción y fuerza emana esperanza, convirtiendo a la Casa de la Paz en un hogar para cada uno de sus clientes y amigos que frecuentan este sitio tan rebosante de sueños colectivos. Bueno, tú sabes algo de la guerrilla para la cárcel, pues en la cárcel todo el tiempo estuve como en derechos humanos, en los comités de derechos humanos. Yo no esperaba esto. Y mira, somos 10, yo soy la única mujer y yo soy la líder del grupo. No me eligieron por ser mujer, me eligieron porque vieron en mi potencial. No sé si me hagan entender la diferencia que manejamos civiles y lo que éramos la guerrilla. Si vieron en mí el potencial y si me llegan a sacar de esto, bueno, de la junta directiva, yo nunca voy a decir, ay, me sacaron por ser mujer. No, ya dejé de cumplir el rol, o bueno, ya hay que pasar otras etapas y sencillamente salgo. No he tenido dificultades mayores, pues esta ha sido como nuestro nicho acá. La familia de Doris se vio sometida a una persecución sistemática por parte del Estado. Por esto, tomó la valiente decisión de mantener a su familia alejada de este riesgo y reducir voluntariamente sus visitas, situación reforzada por los múltiples traslados a los que fue sometida durante su tiempo en la cárcel. En primer lugar, yo fui sancionada, digamos, por el INPEC trasladándome a diferentes cárceles. Tenía la ventaja de que no tenía hijos, tenía la ventaja de que era consciente de que había dado la pelea contra el Estado y en una revolución se triunfa, se muere o se va a la cárcel. Yo me fui a la cárcel. Entonces, cuando me capturan, pues yo era guerrillera, tú sabes la represión que hay contra las familias nuestras. Entonces yo dije que mi familia que no me visitara, que hicieran que estaba en un año sabático, no quería nada con ellos, es por protegerlos. Entonces, como en nuestro país, pues generalmente los prisioneros políticos son torturados, ellos creían que yo no quería que me visitara por eso. Entonces, por curarme como en salud, como en librarlos de ese dolor, entonces yo permití que me visitaran, pero obviamente pues mi familia no tenía los recursos para desplazarse a todos esos lugares que me habían visitado. En esa época la Cruz Roja, porque ya lo quitó, la Cruz Roja Internacional a los prisioneros políticos nos daba un tiquete una vez al año para que ellos nos visitaran. De todas maneras implicaba costos, alojamiento y transporte. Mi familia me visitaba una vez al año y ya, o sea, yo soy, pues como estuve en la guerrilla, pues tengo otra imagen del cuento. O sea, la idea es que tú sientas que estás acompañada, no tanto en estarlo físicamente, sino sabes que si algo te pasa están ahí para cuando estés, como los buenos amigos, ¿cierto? Hay buenos amigos que no necesariamente puede que te demores 1 año, 6 meses, 2 meses en que no hables con ellos, pero vos tenés como la certeza de que cuando los llamas están ahí, a diferencia de otras mujeres que sí se ven mucho más afectadas por eso. Además de estas injusticias, tampoco se hallaba una luz de alivio en la atención médica, pues seguía siendo un proceso burocrático y negligente con la vida. La salud sí aquí en la civil es una mierda, allá pues peor, porque pues acá, bueno, que acá también es una tontería, pero tienes otras posibilidades a veces de acudir a yerbateros, pues cuando eres pobre, a yerbateros, amigas, a otro centro de salud, cualquier cosa, mientras que allá está subordinada a la EPS que les da la pinche gana hacerlo, que generalmente es una mafia. Todas las EPS son unas mafias. Entonces no hay nada, no hay ni dieta especial para las mujeres embarazadas. La menstruación, eso no es una enfermedad.
pero pues el acceso a veces a toallas higiénicas, ¿cierto? Porque las mujeres son las pobres, son las más vulnerables. El INPEC supuestamente tiene la obligación de dar dotación de útiles de aseo y no cumple con eso. Entonces por ahí cada 2 o 3 meses, entonces las mujeres están muy llevadas, muy llevadas en la cárcel. Las mujeres en los centros penitenciarios son sometidas a condiciones inhumanas de hacinamiento sin garantías básicas de salubridad ni una periodicidad mínima en la suministración de elementos de higiene, además de un sistema alimentario paupérrimo y degradante. En la cárcel, el amor que tienen las madres por sus hijos es instrumentalizado de forma cruel por los funcionarios estatales para el control de las mujeres, amenazándolas con trasladarlas para que ya no puedan frecuentar a las que aman. La cárcel es una institución deshumanizadora donde aún hoy en día siguen miles de mujeres combatientes y excombatientes de la insurgencia, jóvenes que participaron del estallido social y luchadoras sociales y populares de las ciudades y del campo, que han sido criminalizadas por querer construir un país mejor. Por eso debemos recordar siempre, no estamos todas, faltan las presas. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Queremos darle las gracias a nuestro equipo de trabajo. En la narración, Doris Suárez, Julián Angarita y Daniel Salamanca. Edición, Julián Angarita y David Cristancho. Dirección, David Cristancho. Y un agradecimiento especial al maestro Andrés Narváez, quien interpreta El pájaro carpintero, canción con la que abrimos y cerramos este podcast. Les queremos dar las gracias a todas, todos y todes por escucharnos. Hasta la próxima.